Eu sou Camila, sou consagrada com promessas definitivas em uma comunidade de vida, sou célibe e sobre isso venho a falar um pouquinho com vocês hoje, a dar um pouco meu testemunho de maneira muito breve. Eu venho de uma família católica e para falar de meu celibato, para falar de minha vocação, para falar de meu ser, eu necessito volver um pouco e falar sobre minha família, não? Eu cresci em uma família católica, mis papás tinham a costumbre muito buena e muito santa, puedo decirlo, de educar-nos em la fé, de llevarnos a la misa todos os domingos. Nosotros íbamos los cinco, ¿no? Somos tres hermanos, y mi papá se sentaban y nos ponían los tres entre los dos, ¿no? Entre mi papá y mi mamá, y sentaban a nosotros tres. Y al menos una vez a la semana también íbamos a la misa juntos. Y también una vez a la semana rezábamos juntos el rosario. Entonces mis papás fueron esos que me fueron introduciendo en la fe, enseñándome a amar a Dios, enseñándome a agradecer a Dios por lo que teníamos, enseñándome a reconocer quién era Dios y quiénes éramos nosotros, ¿no? Delante de Dios, dependientes de Dios, dependientes de su amor. Y a la vez yo siempre fui en aquella época, una niña, ¿no? Pero siempre fui una persona del todo, ¿no? Yo quería todo, quería hacer todas las cosas, quería abrazar todas las cosas, quería todo, ¿no? Como Santa Teresita dice, yo elijo todo, ¿no? Yo quería todas las cosas. Cuando estaba en el colegio yo no me decidía por una carrera, por una profesión, porque todo me atraía, ¿no? Yo quería hacer todas las cosas. Incluso quise ser piloto de la Fuerza Aérea, fue una de las cosas que me pasó por la cabeza, quise ser médico, así que yo era la persona del todo nada. O yo hacía todo, o yo abrazaba todo, o yo no abrazaba nada. Y de esta forma yo fui viviendo mi vida, ¿no? Pero a la vez también un poco inconstante. Aunque con mi familia vivía las expresiones de fe, íbamos a la misa, rezábamos el rosario, yo era un poco inconstante en mi propia relación con Dios, ¿no? Yo hice varios seminarios en mi vida, ¿no? Participé de varios grupos de oración y siempre estaba en este ir y venir, en este ir y venir. Participaba un tiempo del grupo de oración, me alejaba. Volvía a hacer un seminario, participaba un tiempo del grupo de oración y me alejaba. Y siempre estaba así. Y dentro de mí siempre era como este deseo del todo, pero a la vez este huir un poco de todo lo que me exigía un compromiso mayor, quizás. Y cuando yo hice mi experiencia de retorno para Dios, que yo digo que es mi experiencia de regreso para Dios, no de regreso para mi casa, fue en el Aleluya de 2008, cuando la mirada de Jesús me alcanzó, ¿no? Yo tuve una experiencia con la mirada de Jesús que me miró y me fitó y me amó, como el joven rico de Marco, ¿no? Del pasaje de San Marco. Jesús me miró y me amó, y yo me quedé con la mirada fijada en la suya y no conseguía sacar mi mirada de la suya, ¿no? Y en aquel día hubo una proclamación en la adoración del Aleluya, en que muchos jóvenes tenían la experiencia de volver a la casa, de volver a Dios. Y yo era una de estas jóvenes. Y una semana después estaba haciendo mi seminario de vida en el Espíritu Santo, de una forma que yo jamás lo haría, porque todo lo que yo hacía, yo tenía que llevar a algún amigo conmigo, porque me sentía muy tímida, muy insegura, entonces tenía que llevar a alguien conmigo. Y después de esta experiencia del Aleluya, yo miré a mi hermano que estaba a mi lado y le dije, me voy a inscribir para el seminario de vida, ¿no? Y sin nadie, sin ningún amigo, sin ninguna seguridad, simplemente por aquella experiencia, por aquella mirada que había sido tan fuerte, que yo no podía huir, no podía escaparme de ella. Entonces me inscribí para el seminario y el fin de semana siguiente estaba en el seminario. Y en el seminario de vida mi experiencia mucho más fuerte fue
no tanto con el amor de Dios, con el primer amor, porque yo ya había tenido esta experiencia, ¿no? Con el amor de Dios, sino que fue una experiencia vocacional y profundamente esponsal, si puedo decirlo de esta forma, ¿no? Yo fui envolvida por Dios en aquel día de una manera, el Señor me sedujo, me atrajo de una manera que yo le dije, Jesús, si no es para siempre, yo no quiero. Si no es para estar contigo para siempre, yo no quiero seguir. Lo dejamos aquí, dejamos como está. ¿No? Y esa fue mi oración muy sincera delante de Dios en el momento de la efusión. Yo nunca me olvido de eso porque fue un marco para mí. Yo dije, Jesús, si no es para siempre, yo no quiero, ¿no? Yo deseo estar contigo para siempre. Y yo miraba a los hermanos de la comunidad de vida que estaban ahí, me sentía profundamente identificada con ellos, la comunidad de vida que antes nunca había sido una opción para mí. Yo ya conocía la comunidad desde niña porque mis papás eran participantes de la obra, no participaban de la obra en el grupo de matrimonios. Yo tenía un primo en la comunidad de vida, entonces yo ya conocía la comunidad y ella no era una posibilidad, la comunidad de vida nunca fue una posibilidad para mí. Pero en aquel momento yo miré a los hermanos y dije, esta soy yo, ¿no? Yo soy como ellos, yo soy como ellos. Y no hay otra forma de vivir, no hay otra forma de dar mi vida a Dios, ¿no? No hay otra forma de vivir para siempre con Dios si no es así. Y así que cuando llegué a la casa, yo miré a mi mamá y le dije, mamá, me voy a la comunidad de vida. ¿No? Ella, yo creo que no, en ese momento ella no creyó mucho, pero un año y medio después yo estaba ingresando a la comunidad de vida, el año de 2010, y ingresé a la comunidad de vida normalmente, ¿no? Y mi postulantado fue una gracia muy grande porque yo pude vivir con un matrimonio que tenía hijos y también con célibes. Entonces, tenía los dos, como que las dos expresiones en la casa, ¿no? Tenía los dos modelos en la casa. Había una familia, yo miraba para la familia, contemplaba la familia, cómo ellos vivían la vocación, y miraba los célibes de mi casa, cómo ellos vivían la vocación, como ellos fecundaban la vida comunitaria, como ellos, y como yo, aún en mi postulantado, los miraba y de alguna forma dentro de mí algo se movía, ¿no? Algo como que me atraía a ellos, me atraía a la vida que ellos vivían, ¿no? Passou mi postulantado, mi discipulado, em mi D2, quando eu me consagrei, quando foi minha consagração recém, em 2013, foi quando Deus despertou dentro de mim todo o que estava, podemos decirlo, adormecido, não? E aí algo interessante que passou antes, quando eu estava em meu vocacional, eu escutei na Rádio Shalom, havia um programa chamado Vocação de Paz, y en aquel momento era el seminarista Adler, que hoy es el padre Adler, estaba hablando sobre Santa Lucía, sobre la mártir Santa Lucía, ¿no? Y él estaba contando su historia y la vida de Santa Lucía movió tanto mi corazón, su donación total al Señor, su responsabilidad, su seguridad de tener a Jesús como esposo al punto de dar la vida, movió tanto a mi corazón que me hizo espontáneamente en aquel momento. Yo me levanté de donde estaba y me paré delante del cuadro que había en mi casa de Jesús misericordioso. Hice una oración muy sincera para Dios. Yo le dije, Jesús, yo quiero que tú seas mi único esposo. Si tú no lo quieres, que tú me muestres en la vida, ¿no? Pero el deseo de mi corazón es que tú seas mi único esposo. Es que tú seas el único que vivas y que permanezcas dentro de mí, ¿no? Y que yo sea solo tuya. Yo hice esa oración muy sincera, era vocacionada en este momento y la guardé en mi corazón. No conté nada para nadie, ¿no? Nadie sabía de eso, de esta oración. Y el tiempo pasó, ¿no? El tiempo pasó, yo ingresé a la comunidad,
postulantado, después al discipulado, fui para la misión. Y en la misión fui viviendo la misión en mi tiempo de D2 y este vivir la misión fue revelando de a poco aquello que estaba dentro de mí, en lo más profundo de mi ser, ¿no? El Señor fue un tiempo en que Dios me hablaba mucho sobre pertenecer a Él, sobre tener el lecho, como lecho la cruz. Fue un tiempo de verdad en donde yo más escuché a Dios y fui viviendo la misión, un poco despreocupada con el discernimiento de estado de vida, si de verdad no estaba focada en eso, porque yo creo que salí del discipulado así mucho con lo que mi maestro había dicho, ¿no? No se preocupen tanto con discernir su estado de vida en el D2, sino que vivan la misión. Vivan la misión porque la misión les va a mostrar su estado de vida. Y de hecho fue lo que pasó conmigo. Yo fui viviendo la misión y cuando me consagré en abril de 2013, en mi formación personal siguiente, Dios como que rasgó el velo así de una manera muy fuerte, muy concreta y empezó a hablar directamente de estado de vida, ¿no? Y Dios, el primer pasaje, yo nunca me olvido y nunca me olvidaré de eso. El primer pasaje que el Señor dio en mi formación personal en este día fue, yo dormía, pero mi corazón velaba, ¿no? Y el Señor decía que mientras yo estaba adormecida, Él estaba trabajando dentro de mí, ya estaba trabajando, haciendo su obra en mi interior y no me dejó percibir porque si yo percibiera lo que Él estaba haciendo, yo me iba a desesperar, ¿no? Me iba a ponerme ansiosa, ¿no? Porque Él me conoce, Él sabe cómo soy, así agitada, ansiosa. Entonces, Él, mientras yo dormía, mientras mi interior estaba como adormecido para esto, ¿no? Mientras yo había dejado un poco aparte esta área de mi vida, ¿no? Esta área de mi identidad, mientras yo había dejado un poco de lado, el Señor fue trabajando dentro de mí pero mi corazón velaba, mi corazón sabía lo que Dios estaba haciendo. Y a partir de este momento, yo fui caminando de manera mucho más concreta hacia, para el celibato, ¿no? Hacia ese estado de vida. Fui haciendo un camino, fui haciendo este camino de discernimiento en mi formación personal, en mi formación comunitaria, de manera muy transparente, de manera muy sencilla también, porque Dios es muy sencillo, nosotros somos los complicados. Pero de una manera muy sencilla, Dios me fue conduciendo en este tiempo. Y al final del año, en este tiempo todavía no había este camino que hoy hay, este camino más, ¿cómo podemos decirlo? Más direccionado, ¿no? Para de retiros personales y todo. Pero al final del año, en aquel año de 2013, yo fui para el retiro de candidatos al celibato, que era en este tiempo todavía, y salí del retiro mucho más convicta, ¿no? Mucho más convencida por Dios de aquello a lo que Él me llamaba, ¿no? Yo iba encontrando en mi casa, en mis hermanos, el sentido de mi ser. Yo iba encontrando en la misión el sentido de mi ser, el sentido de mi existir, el sentido de mi donación. Ahí yo encontraba el sentido y la alegría, la razón por la cual vivir. No que un hermano llamado al matrimonio no lo viva, no sienta también esta experiencia, pero era algo muy particular, ¿no? Que mi vida, mi donación total, la totalidad de mi ser estaba ahí. La totalidad de mi ser, el encontrarme conmigo misma y encontrarme con Dios estaba en la vivencia total de la vocación, en la vivencia total de mi vida comunitaria, de mi vida apostólica, en la donación total de todas mis potencias, de todo mi ser, de todo mi cuerpo, de todo lo que yo tenía, de todo lo que tengo y soy, ¿no? En realidad. Pero al final del año, después de mi retiro, hubo un hecho que cambió así el rumbo que mi vida estaba tomando, ¿no?
Una hermana de mi casa se enfermó, yo era su coordinadora de casa y yo tuve que acompañarla en su tratamiento, ¿no? Nosotros vivíamos en Mossoró y yo fui para Fortaleza con ella. Yendo para Fortaleza por los designios de Dios, quiso el Señor que yo pasase todo el tiempo, o sea, todo el tiempo más grave de su enfermedad con ella. Entonces yo estuve como casi 8 meses con ella en Fortaleza y este tiempo para mí fue crucial, fue muy importante para encarnar el celibato en mi vida, porque antes, claro, yo tenía la idea, el concepto, tenía los ideales, por así decirlo, en mi corazón, vivía la espiritualidad, pero necesitaba encarnar, necesitaba tocar en mi estado de vida de una manera muy concreta, ¿no? Y Dios me permitió, me dio la gracia de vivir este tiempo con esta hermana para así profundizar en lo que era la maternidad espiritual, para así profundizar en lo que era tocar en los dolores de mis hermanos, para así entender que lo más importante era el otro y no yo misma, ¿no? Era vivir para el otro. Yo vivía para ella 24 horas al día, ¿no? Vivia para ella todos os momentos de mi dia, não? Todo era para cuidarla, para estar atenta a suas necessidades. Então, Deus me permitiu viver isso para que eu entendiera que o sentido de mi celibato, el encontrarme com mi celibato, não? El ser responsável por mi celibato, era este vivir para o outro, não? Era este ser para o outro, era ser esta madre, acolher o outro. A experiência que eu tinha, eu me acordo que neste momento, eu me acordava muito desta imagen de la Pietà, que tem aqui seus muertos em seus braços, não? E naquele momento para mim era como se eu viviera isso. Eu tinha esta hermana enferma em meus braços, ella não estava muerta, graças a Deus, pero estava muito mal de saúde, a um ponto de não poder mover-se, não? Então eu muitas vezes tinha que alimentarla. E para mim isso foi muito importante, foi muito crucial para como que cerrar mi discernimiento, ¿no? Y decir, no, realmente yo soy célibe, realmente este es mi llamado y no hay otro camino para mí. Y así yo pedí a la comunidad para hacer mis primeros votos en el celibato en el año de 2014 y la comunidad me dijo sí. Y así en 2014, en el 1 de noviembre de 2014, yo hice mis primeros votos en el celibato y fui viviendo mi vida, ¿no? Encarnando a cada día, descubriendo las nuances de este llamado tan bonito, tan magnífico, tan lindo que es dentro de la vida comunitaria, en la misión, en mi vida personal, en mi vida familiar, ¿no? En todos los aspectos. Pero en 2019, yo ya estaba en la misión de Chile, yo viví un periodo un poco difícil en la misión y viví una crisis profunda, una profunda crisis humana. Estaba también caminando para mis promesas definitivas, ¿no? En aquel tiempo, y viví una profunda crisis humana que me llevó a cuestionar mi identidad, que me llevó a cuestionar aquello que yo era, ¿no? Y me llevó a mirar hacia adentro de mí y decirme, y preguntarme quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que traigo realmente? Y había en mí un deseo y una necesidad de ser fiel a quien yo era. Y en aquel momento para mí ser fiel a quien yo era alejarme de mí misma, era alejarme de mi llamado, era alejarme de una manera inconsciente. El ser fiel a mí misma era salir del celibato, porque era como si el celibato no respondiese a las preguntas que yo tenía. Entonces yo sentí la necesidad de salir, de no renovar más mis votos,
porque yo me creía incoherente, creía que era incoherente seguir renovando mis votos de la manera en que yo estaba, ¿no? En la crisis en que estaba y creyendo que así yo estaría siendo fiel a mí misma. Pero mirando hacia atrás, ¿no? Hoy yo veo que cuánto fue uma equivocação, quanto eu estava equivocada naquele momento, porque eu queria sair para ser fiel a mim mesma, pero em realidade eu estava sendo infiel a mim mesma, porque eu estava alejando-me de quem era em realidade, eu estava alejando-me de mi ser, estava alejando-me de minha identidade mais profunda. Pero naquele momento não tinha este entendimento, não? E assim pedi à comunidade para não renovar mais meus votos. E a comunidade, como uma madre compreensiva, não? Aceitou meu pedido. E eu me quedei de 2019 até este ano fora do celibato, por assim decirlo, sem renovar meus votos. E foi um tempo de grande purificação. Este tempo em que estive alejada, não, de meu estado de vida, não alejada porque lo que uno es no cambia, ¿no? Lo que yo soy no iba a cambiar nunca. Aunque yo nunca más renovase mis votos, eso no iba a cambiar. Pero en este tiempo en que yo estuve fuera del celibato, digámoslo así, de mejor manera, ¿no? Foi um tempo de grande purificação em que Deus primeiro me convenceu de que realmente eu era sérvia, me convenceu o Senhor em seu infinito amor, em sua infinita bondade e sabedoria, me condujo e me atrajo de uma maneira muito sutil, como Ele sempre foi trabalhando comigo, não? De uma maneira muito sutil, muito amorosa, muito misericordiosa. Deus me permitiu ver minha equivocação, meu erro, pero também me permitiu ver suas permissões em minha vida, não? Me permitiu entender que aquele salir en aquele momento também era uma permissão suya para que ele pudesse purificar, para que ele pudesse purificar minhas motivações, purificar minha compreensão acerca do celibato, para que ele pudesse purificar mi ser mulher, para que ele pudesse purificar minha vocação e assim reconstruir uma nova Camila e reconstruir uma nova Camila Selby. Então, depois de todo este processo, ¿no? Depois de todo este largo processo e doloroso processo, porque não foi fácil, puedo decirlo, vivirlo assim. Este ano eu pedi novamente à comunidade para volver a renovar meus votos e a comunidade misericordiosamente outra vez me dijo que sim, me aceitou novamente, não? Jesus me dijo sim novamente. E assim que eu renovo meus votos hoje, não, nesse tempo, com a graça de Deus, e muito agradecida, muito feliz. Sempre fui muito convicta, muito convencida, sempre tive muita segurança de quem era, desde o primeiro momento, não? Desde o momento em que discerni que eu era selva, desde o momento em que Jesus me dijo, esta eres tú, esta es la Camila que yo creé. Yo siempre estuve muy convencida de quién era, pero por muchos motivos, ¿no? En este tiempo que yo dije, que yo cité de 2019, yo sentí la necesidad de salir. Pero nunca, aun cuando yo estaba alejada, aun cuando yo no estaba en el celibato, nunca esta seguridad y esta certeza dejó mi corazón. En el fondo siempre había esta profunda certeza de que no había otro lugar para mí sino este, que es el lugar que Dios me creó para ser. Y es el lugar en donde quiero estar cuando Él venga a llevarme, a buscarme. Así que este es mi testimonio. Les pido que recen por mí en este tiempo. Yo rezo por ustedes también, por su discernimiento de estado de vida, perdón. Por su discernimiento de estado de vida y que sea cual sea, esta será tu felicidad, porque el Señor siempre quiere nuestra felicidad y no hay otro camino mejor que estar, no hay otro mejor lugar para estar sino en las manos de Dios, sino en el lugar en que Dios
nos criou para estar. Shalom.